paisaje en llamas. A ver si me escucha bien. Yo soy el portavoz de la propuesta Máximas Competencias para la Asamblea Ciudadana y muchos de nosotros vinimos a Podemos con una ilusión. La ilusión de crear la organización más democrática que había visto, por lo menos, la historia de España. Por eso, Podemos no puede tener una organización de tipo representativo, porque acabará repitiendo los mismos errores de los partidos tradicionales. Y esto no lo digo yo, lo dicen 200 años de democracia representativa y la ley de hierro de la oligarquía. Frente a esto, nosotros proponemos una organización con una máxima sencilla, pero muy potente. Todas las competencias decisorias, todas recaen en la Asamblea Ciudadana, que está formada por todos los inscritos en Podemos. Y el Consejo Ciudadano, en nuestro modelo, se convierte en poco más que un mero organizador del proceso decisorio. Y vosotros me vais a decir, pero vamos a ver, flipado, que eso no es eficiente. Y claro, estamos hasta las narices de decir que aquí nada es eficiente, que nada es eficaz, pero os digo que hay una manera eficiente, porque el truco sería emplear las herramientas telemáticas como un papel protagonista. Nosotros incorporamos distintos mecanismos, por ejemplo, iniciativas de base, elaboración participativa de todos los textos, con una estrategia parecida, por ejemplo, a la Wikipedia, y un punto simpático es que todas las cosas que tengan más de 2 propuestas se votan con voto preferencial. Y eso es un sistema muy simpático porque aparte de que evita que una mayoría simple ponga su criterio y evita el voto útil, aparte es muy útil porque coño, puedes votar no solo personas, también puedes votar de estos organizativos. Bueno, la gran idea que defiendo yo, y bueno nuestro modelo, es que el punto crucial es la delegación libre y además irrevocable del voto. Esta es la idea, también más conocida como democracia líquida. Con esto, el sistema es este. Ante una votación, uno puede votar directamente, delegar en otro escrito, siendo la delegación siempre secreta, y además puede delegar en un representante institucional. Por ejemplo, el típico de la Constitución. De esta manera se recupera cuando queramos el momento del referéndum, pero además podemos darle continuidad a la línea política por la vía representativa cuando nosotros queramos. ¡Muy bien! No me queda mucho tiempo y este modelo es mucho más complejo y mucho más interesante, pero tengo que decir que entre otras ventajas permitiría que votáramos directamente en las cámaras institucionales, en los parlamentos y en los plenos de los ayuntamientos. Esto es convertirse en una herramienta cada día más fuerte al servicio de la mayoría social. Así sí se puede. Y además, tengo que decir en nombre de mi grupo que suscribimos totalmente el manifiesto de las bases de Podemos. Muchísimas gracias.